En este vídeo voy a hacer un análisis general de la última hora del mercado de las criptomonedas, tratando qué está pasando con Bitcoin, con Ethereum, con el resto de altcoins, comentando qué podemos esperar a corto plazo y quién debería comportarse mejor a medio plazo. Bueno, si bien la semana pasada sí que tuvimos noticias importantes que ya sabíamos que podían afectar en cualquier momento a la última hora del mercado, en términos generales, no solo en cuanto a las criptomonedas, esta semana, y de hecho terminaron afectando, esta semana parece ser todo lo contrario. Estamos a martes y si ponemos las noticias de mayor relevancia para el mercado, no tenemos demasiada cosa. Así que creo que en este sentido, más allá del PMI de servicios que conoceremos en unas horas, será una semana bastante tranquila y que podrá salir a flote un poco la sensación y el sentimiento real después de el, entre muchas comillas, shock de la semana pasada referente a tipos de interés, tasa de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto y entendiendo esta tesitura, podemos analizar con mayor, entre también comillas, tranquilidad lo que puede ocurrir en el más corto plazo. Cuando digo más corto plazo me refiero a los próximos días. Cuando me refiero a simplemente corto plazo, pues es una semana, 2 semanas. Y el medio plazo me refiero a un mes, mes y medio, para un poco acotar las fechas y acotar la intensidad de lo que vamos a comentar a continuación. Empezando rápidamente por Bitcoin, simplemente como actualización de lo que comentamos ayer y como introducción a analizar Ethereum, altcoins, a ir tratando los temas que he comentado en la introducción. Bueno, la realidad es que la fuerza que comentamos necesaria ayer para que el precio se pudiera levantar y pudiéramos atacar, pues durante estos próximos días los 117.000, no está. No está, no la vimos ayer. Como sabéis, esto no implica ni descataloga la posibilidad de que el precio de Bitcoin durante esta misma semana haga así. Una cosa no quita la otra. Simplemente vamos a tratar la probabilidad. Y la probabilidad, después de lo que vimos durante el día de ayer, es que el precio pueda venir a buscar la zona de mínimos anteriores, es decir, la zona de los 112.500, por lo menos, como testeo. Testeo de un nivel simplemente porque el precio, después de intentar girar, después de intentar encontrar una zona o intentar encontrar oxígeno en la parte superior, no ha podido. Es verdad que, oye Alex, pero ha tenido dos velas alcistas, no sé qué tal. Sí, es cierto, ha tenido dos velas alcistas, pero la vela de ayer deja claramente en forma de retesteo con la apertura y el cierre de las dos velas anteriores que no está el precio del todo preparado como para formar un movimiento alcista. Como mínimo, un movimiento alcista claro. Es decir, un movimiento alcista que sea un impulso y un nuevo impulso hacia arriba. Esto es un movimiento bajista, porque, ¡pam!, caen tres velas a plomo. Esto de aquí no es un movimiento bajista. El precio cae, sí, pero son tres velas que prácticamente ni mueven el mercado. Entonces, a lo que yo me refiero es a formar un movimiento claro, directo, consensuado, por así decirlo, donde la gente esté interesada en participar en el más corto plazo como mínimo en este punto de aquí. Pues esto, después de lo de ayer, lo podemos descartar. Además, el día de hoy pues tampoco ha empezado demasiado bien. El punto es que no solo han cuadrado estructuras técnicas en cuanto a candlestick como tal en gráfico diario, sino que también si bajamos de temporalidad y analizamos un poco más lo que está ocurriendo en gráfico de 4 horas, pues podemos ver con claridad también lo mismo que estoy comentando. Fijaros, el precio cuando forma un movimiento hacia abajo, ¿cómo lo forma? Si analizamos de forma objetiva las características de las velas, ¿qué es lo que vemos en términos generales? Vemos velas bajistas, en su mayoría, de cuerpo grande y poca sombra. Obvio, pues hay alguna que no solo, por ejemplo, esta de aquí, no solo no tiene cuerpo grande, sino que tiene mucha sombra. Y además, incluso hay otras que son hasta verdes, ¿no? Como estas dos de aquí. Pero de todo el movimiento a la baja, de todas las velas que se forman
dentro de este movimiento bajista, la mayoría de ellas son con unas características concretas. Luego el precio, si bien se levanta con bastante fuerza, como ya comentamos y destacamos ayer, sobre todo al principio del movimiento, va perdiendo. Y luego además, no solo llega en forma de canal, porque esto en 4 horas no se ve, pero os aseguro que si bajamos, por ejemplo, a 15 minutos, vemos un canal perfecto. ¿Veis? Lo podríamos dibujar mejor, pero es un canal. Fijaros. No solo llega en forma de canal, sino que además, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando contacta con, primero, la media móvil de 50 en gráfico de 4 horas y segundo, la zona de mínimos anteriores, un nivel que, pues, zona de máximos y mínimos anteriores, siempre es una zona en la cual el precio es susceptible de rechazar. Y del mismo modo que comentamos, oye, recordad, Bitcoin tiene una forma de comportarse muy peculiar y es que constantemente rompe los máximos y los testea, rompe los máximos y los testea, rompe los máximos y los testea, rompe los máximos y los testea. Pues esto no solo ocurre en gráfico semanal, esto ocurre en todas las temporalidades, porque el mercado es fractal y todo se repite constantemente. Pues bien, una vez llegamos a esos niveles de resistencia, el precio, ¿qué ocurre con la forma de las velas? Que, casualidad o no, vuelven a adquirir las mismas características que en el movimiento bajista. Entonces, claro, si unes todos y cada uno de los datos objetivos, porque aquí no ha entrado un juicio de valor mío, no ha entrado una preferencia, no ha entrado nada, simplemente he descrito las características del movimiento, cuando caía, cuando frenaba, cuando giraba, cuando subía y ahora que vuelve a caer. Y he descrito los puntos en los cuales ha contactado. Mínimos anteriores, media móvil, ruptura de máximos, ruptura de mínimos, tal. Pues cuando describes de forma objetiva lo que estás viendo, te das cuenta de lo siguiente, y es que el precio ahora mismo no tiene la capacidad como para realmente levantarse con fuerza y con contundencia desde estos niveles. Ya está, no hay ningún problema. ¿Es algo que pueda trastocar la tendencia de Bitcoin? No. ¿Es algo que deba preocupar al mercado? No, mucho menos porque ahora veremos las características del resto del mercado. Es algo que simplemente te está diciendo, oye, lo más probable, si todo va según la probabilidad, es que durante los próximos días, si no es hoy y no es mañana, pues será el jueves, el Bitcoin esté en 112.000. Ya está, no hay ningún problema. Como digo, esto, y quiero insistir en eso, para los que seáis más nuevos, esto no elimina esta posibilidad de aquí. Simplemente la hace menos probable. Claramente menos probable. Lo que está claro es que no es algo que debería preocuparnos, ni por las temporalidades que estamos tratando, ni por la estructura general, ni por la situación fundamental, ni por la situación macroeconómica, ni tampoco por lo que está ocurriendo con el resto del mercado. En vez de analizar Ethereum como tal, el cual ya vemos que claramente tiene un mejor comportamiento que Bitcoin, simplemente porque, pues bueno, Bitcoin ha caído y ahora se está levantando un poquito, y lo que ha hecho Ethereum es subir mucho y ahora haber caído un poco y vuelve a levantarse ya de nuevo, ¿no? Pero si comparamos Ethereum contra Bitcoin, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que no estamos ni formando un movimiento correctivo. Estamos viendo que el precio de Ethereum contra Bitcoin se mantiene prácticamente en los máximos de toda esta estructura. Es decir, aquí hay dos formas de leerlo. O el mercado no está interpretando esto como un movimiento correctivo, por eso Ethereum sigue comportándose mejor que Bitcoin, o ya hemos cambiado definitivamente la estructura del mercado, con lo cual Ethereum va a comportarse mejor que Bitcoin pase lo que pase en el mercado. Habrá fases en las cuales no, pero si el mercado sube, Ethereum tenderá a subir más, y si el mercado cae, Ethereum tenderá a caer menos en comparativa a Bitcoin. Sea cual sea, es positivo. Si el mercado no interpreta esto como un pullback, nada, haremos lo que tengamos que hacer en el más corto plazo y seguiremos con lo que estábamos. Así que guay. Pero es que si además hemos cambiado definitivamente y esto es un pullback de mercado, pero Ethereum va a comportarse mejor que Bitcoin, mucho mejor aún, porque esto significa que estamos más cerca aún de esa
histórica all season que durante las últimas 6 ocasiones en este ciclo alcista ha terminado sin ocurrir. Ha arrancado y se ha muerto. Ha arrancado y se ha muerto. Esto nos lleva a poner encima de la mesa total 3 menos USDT entre Bitcoin. Es decir, comparar las altcoins contra Bitcoin. Como ya sabéis, durante los meses de julio se ve un movimiento impulsivo que termina a partir de agosto. Ya estamos en agosto. Bien, si entramos en la primera tesitura y el mercado no ve esto como un pullback, este movimiento no ha terminado. ¿Por qué? Pues porque si se ha estado comportando mejor las altcoins que Bitcoin estas semanas atrás dentro de un entorno alcista, seguirán comportándose mejor. En el más corto plazo, como digo, siguen las mismas probabilidades y seguiremos aún dentro de ese movimiento alcista y luego ya veremos qué ocurre a finales de agosto y punto. Y si lo que ha ocurrido es lo opuesto, o sea, el punto número 2, que el mercado ya cambia de tesitura y Bitcoin seguirá subiendo, pero subirá menos que Ethereum, y Bitcoin seguirá cayendo, pero caerá más que Ethereum cuando haya caídas, la tesitura en la cual nos encontramos es más favorable porque probablemente indicará que más allá de que podamos venir a formar un movimiento en el cual las altcoins puedan pasarlo aún peor que Bitcoin, lo más probable es que esto no llegue a los niveles que comentamos en un principio y que no haya esta capitulación última y final, como ha ocurrido en anteriores ciclos, donde en todos y cada uno de ellos, aquí porque me falta información, pero el mercado ya venía en el ciclo alcista anterior durante el 2017 y 16 de arrancar desde aquí, desde esta zona. Luego lo volvió a hacer en el último ciclo alcista. Y en este ciclo alcista actual aún no lo ha hecho, por eso comentábamos que lo más probable es que vengamos aquí. Pero si hay una de estas dos opciones que hemos comentado, empezamos a eliminar esa probabilidad de en medio. Este ciclo es totalmente distinto a los anteriores, lo acepto, es así, lo hemos visto muchas veces, pese a que muchos patrones se repiten igual constantemente, ya no solo propios de las características de cómo se mueven las criptomonedas, sino en cuanto a replicar fechas y espacios temporales, sino solo hay que ver lo de los meses de julio, por ejemplo, en este gráfico, y podría darse la tesitura en la cual pues oye, las altcoins o hayamos cambiado ya el ciclo en el sentido de Ethereum ya hasta ahora, pues primero era Bitcoin, luego lo que más sube es Ethereum y luego, como sabéis, son las altcoins, ¿no? Hasta ahora estábamos aquí. Si ahora estamos aquí, podría ser que, pues oye, Ethereum se está comportando mejor que Bitcoin, pero las altcoins aún lo pasen muy mal contra Bitcoin. Podría ser. Por eso que digo de que el ciclo es distinto. Pero lo que está claro es que la estructura en la cual nos encontramos ahora nos invita a pensar y nos invita a reflexionar cuál es la dirección y cuál es el punto en el cual nos encontramos. Hay temas a tener en cuenta referentes a las altcoins como tal. Si analizamos others entre... No. A ver... Para que se entienda... Sí, yo creo que con la dominancia está bien. Si analizamos la dominancia de others, esto simplemente es la capitalización total del mercado excluyendo el top 10. Es decir, si esta dominancia sube, del top 10 para abajo se comporta y cada vez incrementa el valor, ¿no? Incrementa la capitalización, vaya. Estamos en un punto en el cual ya comentamos que rompimos los mínimos anteriores y que lo que podíamos hacer sin ningún tipo de problema era formar un movimiento impulsivo. Esto lo comentamos a partir del mes de mayo, junio, cuando se había roto esta zona. Yo creo que fue cuando empezamos a ver movimientos alcistas en julio. Bueno, hablamos, no me acuerdo cuándo, hablamos de que esto sin ningún problema podía iniciar este movimiento alcista, de momento simplemente para testear la zona que había roto recientemente. Y bueno, nos encontramos dentro de esa tesitura. Es verdad que en términos generales hemos rechazado de nuevo la Bull Market Support Band. Esto es un punto bastante negativo, pero la estructura sigue intacta. Motivo, bueno, mientras seamos capaces de hacer un mínimo creciente, que es un poco lo que estamos intentando hacer, others o la dominancia de others seguirá incrementando. Si el precio falla, y durante esta semana vemos que el precio vuelve a este nivel, o incluso que lo rompe,
esto queda ya anulado. Mientras no rompamos o no nos vayamos por debajo del 7,28%, seguimos dentro de la capacidad de poder formar ese movimiento correctivo, y del mismo modo que aquí pues rompimos la Bull Market Support Band para testear la zona de soporte anterior, soporte y resistencia. Aquí la tenéis, la hago un poco más grande para que lo veáis mejor. Este nivel de aquí, veis que es un nivel muy importante, la zona de los 12. Pues bueno, del mismo modo que del 12%. A finales del año pasado formamos un gran movimiento impulsivo, dejando atrás, la Bull Market Support Band durante unos instantes solo para testear una zona de soporte y resistencia. Pues aquí podría ocurrir lo mismo. Podríamos dejar atrás de nuevo la Bull Market Support Band solo para testear una zona de soporte y resistencia. ¿Esto por qué lo comento? Lo comento porque independientemente de lo que ocurra en más corto plazo, que es lo que hemos comentado al principio con Bitcoin, la estructura sigue intacta. Y las previsiones y probabilidades de las semanas anteriores siguen estando ahí, siguen estando presentes. Simplemente entramos en un momento, en una pequeña fase de mercado en la cual estamos viendo falta de fuerza, y lo más probable es que busquemos un movimiento un poco más correctivo. Esto, si ponemos total 3, pues lo vemos igual. Podríamos ir altcoin por altcoin. Y esto es la estructura que tenéis que buscar. Altcoins que estén formando un impulso, no se estén apoyando en ninguna clara zona de soporte, estén haciendo un pullback y testeando tanto la media móvil de 54 horas como además zonas de mínimos anteriores, estén mostrando debilidad. ¿Para qué? Para buscar este movimiento bajista, para buscar esta continuación. Justamente ayer es la estructura que comentábamos en Trading Lab, hicimos lista de seguimiento, comentamos varios trades, enseñamos varias previsiones para las próximas horas y se están formando esos movimientos. Claro, a mí me ha pillado durante la madrugada, yo no he ejecutado ningún trade. Las personas que eran de Latinoamérica sí que han podido ejecutar, pero lo bueno de las criptomonedas es que hay miles de criptomonedas. Y el que ayer estaba más cerca, pues ya está más avanzado el movimiento. Pero el que ayer estaba más lejos, ahora estamos en ese punto concreto para buscar esas continuaciones. Con lo cual, creo que es la estructura a tener en cuenta, creo que es el movimiento que podemos esperar. Y yo es un poco lo que voy a estar controlando durante los próximos días. Buscar esas estructuras de pequeñas continuaciones a corto plazo a la baja, pero entendiendo que la tendencia en términos generales sigue en el mismo punto que pues, la semana pasada y la anterior. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.